que habla acerca de la credibilidad de la Biblia. Las evidencias, hay evidencias históricas, arqueológicas y proféticas que de una u otra forma avalan la confiabilidad, la credibilidad y la irrelevancia de las escrituras. Esta presentación ustedes deben de tenerla allí, así es que yo quiero de una u otra forma mostrarle a grandes rasgos qué es lo que de una u otra forma la palabra de Dios está haciendo en este tiempo. Voy a arreglar un poquitito acá. Ahí sí. Bueno, la Biblia es el libro más leído, es el libro más traducido en el mundo entero. No hay comparación. Es el único libro que tiene la mayor cantidad de traducciones y versiones. Y la influencia ha marcado no tan solo la historia, la cultura y la moral de la humanidad, sino que ha marcado de una u otra forma el estilo de vida de muchas personas. A través de la evidencia interna, externa que existe hoy, muchos se preguntan si es confiable como un documento histórico, como un documento espiritual. Lo que aquí estableceremos de una u otra forma es la confiabilidad histórica de la escritura, no su inspiración, porque la inspiración le pertenece a Dios y la confiabilidad histórica de la escritura debiera ser sometida a prueba con el mismo criterio con el cual han sido probados todos los otros documentos históricos. A continuación, entonces, aquí les vamos a presentar un resumen de los principales aspectos que sustentan la confiabilidad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, aquí tenemos que sí o sí mostrar una evidencia interna. ¿Qué significa una evidencia interna, perdón? Se basa en dos puntos. La coherencia textual del texto. ¿Eso qué significa? Que a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores, ya en un periodo de 1500 años, la Biblia sigue manteniendo una narrativa coherente, sigue manteniendo un mensaje teológico consistente, que tiene peso, que trasciende las culturas y transforma vidas. Millones de personas afirman haber experimentado de una u otra forma cambios profundos tras leer la palabra de Dios, lo que refuerza su impacto espiritual y su impacto moral. De hecho, tú y yo hemos sido impactados por la palabra de Dios. Y eso, de una u otra forma, afirma el gran poder que tiene esta palabra. La experiencia de muchos cristianos que cuando exploran la palabra de Dios y aprenden de ella, más confían en ella. Finalmente, nuestra confianza de la Escritura en la veracidad y la confiabilidad de la Biblia se basa en Jesús y su punto de vista, de una u otra forma, de la capacidad o de la incapacidad que pudiese tener yo de encontrar o explicar cualquier contradicción. ¿Qué significa esto? De una u otra forma, si este texto es inspirado por Dios, para poder afectar vidas que son finitas, que tienen un principio y un fin. Recordemos, la inspiración de Dios viene de un Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin, viene de un Dios que es infinito. Y Él colocó esta palabra para que tú y yo podamos conocerle. No vamos a conocer en un 100% la grandeza de Dios. Es imposible. No podemos. Tenemos una mente finita. Entonces, esa es la evidencia interna que tiene la palabra de Dios, la coherencia textual y la transformación de vida. Y esto de una u otra forma marca una evidencia histórica. ¿Qué significa esto? Que hay escritos bíblicos que coinciden con los registros históricos de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el personaje aquí de Nabucodonosor, de Ciro, de Herodes, aparecen en fuentes externas. ¿Qué quiere decir eso? La historia se ha encargado de una u otra forma de corroborar que un Herodes existió, que un Ciro existió, que un Nabucodonosor existió.
Historiadores como Flavio Josefo confirman estos eventos bíblicos que relata la Biblia. Y uno podría compararlo con otros textos antiguos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 manuscritos griegos, donde muchos de estos manuscritos son cercanos al tiempo original. Y esto muchas veces supera ampliamente la cantidad y antigüedad de copias de obras clásicas como las de Platón o Aristóteles, que basan su relato en paralelo con lo que la palabra de Dios dice. Recordemos, nosotros como pueblo chileno somos una cultura muy nueva, en comparación con la cultura del Medio Oriente, con la cultura de los pueblos asiáticos, con la cultura del mismo pueblo Israel. Entonces, de una u otra forma, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero sí quiero indicar que hay un gran recurso, por ejemplo, en este libro. Yo no sé si lo pueden ver allí ustedes. No lo pueden ver porque tengo que sacar el de... Voy a salir de esta... Ya, ahí sí. Y voy a prender mi cámara. Ya. Este libro, la evidencia que existe un veredicto de John McDowell, yo no sé si alguno de ustedes lo tiene o lo puede conseguir. Aquí este libro muestra de una u otra forma eh, un relato completo de lo que la Biblia ha significado en estos últimos años, en comparación con otros libros. Ahí está la evidencia externa, la evidencia interna, hay datos históricos, hay datos arqueológicos, al igual como este libro, que a lo mejor ustedes también lo podrán tener, que es la introducción a la Biblia. Yo se lo voy a enviar en el WhatsApp, les voy a mandar la portada y la contraportada para que ustedes en una de esas lo puedan conseguir. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Ahí está. Entonces, de una u otra forma, nosotros podemos darnos cuenta, y en el dato arqueológico, por ejemplo, durante las excavaciones de Jericó en la década de los 30, hubo un arqueólogo que halló algo deslumbrante, que hace una declaración de lo que encontró fue firmada por él, fue preparada por él, por los miembros de su equipo y hacían en relación a los hallazgos en cuanto al hecho principal de lo que fue la ciudad de Jericó. Hay datos arqueológicos y que señalan de que existió esa ciudad. De una u otra forma, hay datos arqueológicos sobre ciudades que ya han desaparecido. Y todo eso, de una u otra forma, da sentido a lo que la palabra de Dios ha venido diciendo durante muchos años. Por ejemplo, la arqueología bíblica, descubrimientos como los manuscritos del Mar Muerto validan los textos antiguos. Las ruinas de ciudades como Jericó y Sodoma coinciden con los relatos bíblicos. Inscripciones y objetos confirman prácticas y nombres mencionados en la Biblia. Entonces, todo eso reafirma de una u otra forma que la Biblia es un libro en el cual uno puede confiar. La arqueología se usa como una confirmación de la credibilidad de la Biblia y la veracidad de las escrituras de una u otra forma es confirmada por estos descubrimientos arqueológicos específicos y documentados que dan testimonio de escépticos que han visto radicalmente cambiada su actitud hacia la Biblia como resultado de esta investigación arqueológica. Entonces, si nosotros tuviésemos esta tremenda oportunidad de visitar el Medio Oriente, de visitar Israel, de visitar estas ciudades, nos daríamos cuenta que todo lo que la palabra de Dios está escrita tiene sentido. Hay confirmación de lugares, hay confirmación de personajes,
hallazgos con la inscripción de Poncio Pilato, del cilindro de Ciro, de ciudades como Jericó y Nazaret, que respaldan estos relatos bíblicos. Hay pruebas materiales, excavaciones, donde han revelado estructuras, han encontrado utensilios, documentos que coinciden con las descripciones bíblicas. Muchas veces somos poco dados a escuchar programas de historia, somos poco dados a escuchar documentales y reportajes, pero de una u otra forma esos documentales dan credibilidad a que lo que se ha dicho en la Biblia es verdad. Entonces, hay una transmisión textual también en estos escritos. Miles de manuscritos antiguos permiten comparar y verificar el texto bíblico. La Biblia ha sido copiada con gran precisión a lo largo de los siglos. Cantidad, calidad. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene miles de manuscritos, lo que permite comparar variantes y reconstruir el texto original con precisión. Hay un escritor muy respetado, un erudito, F.F. Bruce, que dijo: no existe en el mundo ningún cuerpo de literatura antigua que goce de tan buena certificación textual como el Nuevo Testamento. La crítica textual moderna respalda la fidelidad de la palabra de Dios. Hay variantes textuales. ¿Qué significa esto? Que aunque existen muchas diferencias entre manuscritos, la mayoría son menores en cuanto a ortografía, en cuanto al estilo literario, pero no afecta en nada la doctrina que fundamenta la veracidad de las escrituras. Otra señal que habla acerca de la veracidad y de la confiabilidad de las escrituras son las profecías cumplidas. Profecías sobre la destrucción de ciudades como Tiro, como Babilonia, que se cumplieron a través de la historia. Voy a buscar aquí, a ver si la encuentro. Aquí. Predicciones sobre el Mesías coinciden con la vida de Jesús y eventos históricos anticipados con siglos de antelación. Mi hermano, a través de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles apelaron a dos sectores de la vida de Cristo para establecer la calidad de Mesías. Uno fue la resurrección y el otro fue el cumplimiento de la profecía mesiánica. En el Antiguo Testamento, escrito en un periodo cercano a los 1500 años, contiene varios centenares de referencias al Mesías venidero. Ustedes lo han leído a través de Isaías, el profeta Isaías, el libro de los Salmos, Habacuc, y todas estas se cumplieron en Cristo y establecen una sólida confirmación de las credenciales que tenía Jesús como Mesías. Mesías propiamente tal, una profecía del Antiguo Testamento sobre el nacimiento, sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección de Jesús, se cumplen detalladamente en el Nuevo Testamento. Hay una concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay eventos históricos, hay predicciones sobre destrucción de Jerusalén, sobre el exilio de Israel, el surgimiento de imperios que han ido verificando y dando la credibilidad a este evento histórico. Podremos decir entonces que no hay ninguna contradicción hallada en el Nuevo Testamento que no se haya dicho en el Antiguo Testamento. Yo creo que ustedes al estudiar la palabra se pueden dar cuenta cómo viene la cronología del Antiguo Testamento y se evidencia en el Nuevo Testamento. De una u otra forma pueden dar la genealogía de Jesús y la puedes comprobar con el estilo del Antiguo Testamento. ¿Qué sostiene la unidad de la Biblia? ¿Qué podríamos decir que lo que hablábamos recientemente sobre la concordancia o la unicidad de la Biblia? Escrita por más de 40 autores en distintos contextos, en distintas épocas,
y a pesar de ello, este mensaje se mantiene coherente, se mantiene con una narrativa continua. Hay temas centrales como la redención, la justicia, el amor, la esperanza, que marcan de manera transversal de comienzo a fin. Y un texto de eso puede ser perfectamente Miqueas 6:8, cuando dice, oh hombre, te he declarado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser humildes, amar misericordia, amar justicia. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento? Fue cumplir perfectamente las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra canon? Ustedes a lo mejor lo saben, pero la palabra canon viene de una raíz que significa caña, que en hebreo es ganet y en griego canón. Y la caña se utilizó para medir, eventualmente llegó a tener un significado de norma. Y el historiador Orígenes utilizó la palabra canon para expresar lo que llamamos la regla de fe, la norma por la cual hemos de medir y evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es nuestra norma y nuestro estilo de vida. Una cosa que debemos recordar es que la iglesia no creó el canon o los libros incluidos en lo que llamamos escritura. Más bien, la iglesia reconoció los libros que fueron inspirados desde su comienzo. Estos fueron inspirados por Dios al ser escritos. Y los criterios que se usaron para poder determinar qué libros formarían parte del canon bíblico incluyeron los orígenes apostólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran escritos atribuidos a los apóstoles o sus colaboradores cercanos. También hay un criterio que hace ver la aceptación universal, que es el reconocimiento por la mayoría de las comunidades cristianas antiguas. Y hay un uso litúrgico, la lectura pública que se hacía en reuniones cristianas. Y como para ir finalizando, el mensaje consistente. Hay una alineación teológica con otros textos aceptados. Eso de una u otra forma muestra la unidad de la Biblia. A través de la palabra de Dios también tenemos un impacto cultural, moral. Inspiración es la palabra de Dios para las leyes, para el arte, la literatura, inclusive para los derechos humanos. Ha transformado vidas, ha transformado sociedades enteras y su mensaje sigue siendo tan vigente en el mundo entero. Naciones, pueblos han querido eliminar la Biblia y no lo han podido hacer. Imperios han tratado de quemarla, hacerla desaparecer, pero la palabra de Dios sigue de manera sobrenatural a través de todo el mundo. Hoy en día cualquiera de nosotros puede tener acceso a la palabra de Dios. Hay aplicaciones en nuestro celular que tienen diferentes sentidos a poder leerla de muchas formas, en distintas versiones. Podemos tener planes de oración, tenemos planes de estudio, tenemos un acceso increíble para la palabra de Dios. Y usted muy bien sabe, cuando el evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces Cristo vendrá. Y hay muchas organizaciones que se encargan de traducir la palabra, inclusive aquellos dialectos que aún no han sido llevada la palabra. Hay organizaciones que se encargan de trabajar la traducción. Acá en Chile está Letra, que trabaja en los distintos dialectos del pueblo mapuche, de los diferentes pueblos originarios. Podríamos hablar entonces de algunas objeciones y respuestas acerca de la Biblia. Críticas sobre las contradicciones o errores han sido abordadas por estudiosos. La interpretación depende del contexto histórico y literario. La fe y la razón aquí pueden dialogar perfectamente. La Biblia no es un libro que se contradice, no es contradicción, sino es certeza. La Biblia es un libro que como bien decíamos anteriormente, cambia y transforma vidas y sociedades, pueblos. Usted bien recordará lo que significó la Reforma,
en el siglo XV. Por lo tanto, perfectamente Lutero, cuando se vio enfrentado a pegar las 95 tesis, hacía mención a que todos tenemos acceso libre a las escrituras. Y eso fue una tremenda bendición para toda Europa, Europa del Norte, porque allí donde de una u otra forma se implantó la reforma, fueron pueblos que surgieron y prosperaron hasta los días de hoy. Y eso fue por un trabajo de la palabra de Dios. Como para ir concluyendo esta parte, la Biblia es un documento con una base histórica y textual sólida. Su credibilidad se apoya en las evidencias arqueológicas, proféticas, históricas, y nos invita a cada uno de nosotros a tener una reflexión personal y espiritual acerca de las escrituras. Ahí voy a ver si puedo enviarles algunas páginas a través del chat. Voy a salir acá a dejar, vamos a detener la presentación, pero voy a enviarles por el chat algunas páginas que ustedes pueden perfectamente. Vamos aquí a copiar esto. A ver si podemos aquí. Voy a enviarles 3 páginas que son, ahí hay una, que hablan acerca de la credibilidad y la confiabilidad de las escrituras. Aquí está la segunda. ¿Se puede ver? Ya. Y voy a enviar una tercera página donde ustedes pueden tener bastante información acerca de la confiabilidad y la credibilidad de las escrituras, con hechos históricos, ¿ya? En los cuales ustedes pueden ahí navegar y se van a encontrar con ahí están las 3, con mucha información acerca de la confiabilidad y de la credibilidad de las escrituras. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta acerca de esta presentación? No sé si ustedes recibieron la presentación. No, pastor, la de hoy la reciben en estos días. Se sube mañana o pasado a la plataforma y ahí tienen acceso. Ya, perfecto. Les Hermano quiero Marco mandar. igual, o la compartió hermano Marquito ya, me fijé. Pero sí, no se comparte en el chat también. Ya. Aparte de esto, le voy a mandar un escrito también acerca de lo que podemos nosotros. Hay la introducción a la Biblia, está en PDF. Yo se los voy a enviar, hermana, a usted, hermana Carolina, donde a través de FLET, un instituto que fomenta la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, hace mención del estudio y cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Es un manual muy bueno, muy completo por R.C. Sproul, un teólogo muy renombrado que ha escrito mucho acerca de la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, no sé si tienen alguna consulta. Fuimos un poco rápido por el tema de la pérdida de tiempo que había causado, no quería quedar a la mitad. Pastor, bueno, no sé si hay algún pastor o pastora que quisiera hacer consulta, pero yo dejo igual en realidad preguntar sobre su opinión respecto de las versiones bíblicas. Perfecto. Nosotros, bueno, habitualmente ocupamos, tradicionalmente ocupamos la Reina Valera del año 1960.
pero también Sí. hemos escuchado en algunas ocasiones que es la más certera, la más verídica, o no sé, es como que se cree mucho que es la versión que debemos ocupar. ¿Qué nos puede compartir usted al respecto? Bueno, nosotros debemos entender que la Biblia en sí fue escrita en varios idiomas, originalmente en hebreo, arameo y también en el griego. Y de una u otra forma, estas traducciones buscan equilibrar la fidelidad al texto original, ¿ya? Para que de una u otra forma también le podamos dar mayor claridad al lector moderno. Si nosotros nos vamos a la Reina Valera es del año 60. Hoy en día tenemos más de 20 nuevas traducciones que ustedes las pueden tener allí en una aplicación, pero la Reina Valera fue escrita en una versión y en un lenguaje del año 50-60. Y de una u otra forma existen enfoques con estas nuevas versiones. Hay una equivalencia formal. ¿Qué quiere decir esto? Una traducción palabra por palabra. Por ejemplo, la Reina Valera y la King James, que su traducción fue palabra a palabra, y una equivalencia dinámica que es una traducción del pensamiento por pensamiento, la nueva versión internacional, la NBI. Entonces, nosotros podemos encontrar algunos errores en estas nuevas versiones, pero son más que nada errores ortográficos, errores que han quitado palabras al texto, pero que no influyen nada en el sentido original, porque la traducción Reina Valera también fue una traducción no de una equivalencia palabra a palabra. O sea, si ustedes ven el texto griego, ustedes se van a dar cuenta que también cambia el orden de las palabras. Hay a ver, me permiten un minuto. Quiero mostrarles un poco aquí está. Eh, se ve al revés, ¿o no? ¿Se ve bien entonces? Ya. Este es el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra. Y aquí usted va a encontrar tres versiones: la versión Reina Valera contemporánea, la Biblia de Jerusalén y también la traducción en griego, ¿ya? Y esto yo también se lo puedo enviar, en griego de lo que decía el texto original. Y ahí usted se va a dar cuenta que de una u otra forma hay palabras que cambian, pero el sentido de la oración o de la frase no se altera, ¿ya? No se altera. Si usted me dice, por ejemplo, que hay un texto en la NBI o en una traducción cualquiera que saca la palabra la salvación, cambia completamente el sentido de la frase. Y ahí entraríamos en una versión equivocada o errada. Pero la mayoría de las versiones que salen hoy en día no pierde el sentido la frase o de lo que quiso decir, en este caso, el autor. Eso es más o menos lo que yo podría comentarle en cuanto a las distintas versiones. Hay versiones, está la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la nueva Biblia latinoamericana, la Biblia del lenguaje actual, que es una Biblia muy dinámica para un público joven o para un público o una persona que es nueva en la fe. La Biblia latinoamericana es una Biblia de estudio. La Biblia Dios habla hoy es una Biblia de lectura devocional. La Biblia de Jerusalén es la que usan los católicos, un enfoque formal, crítico. Y la Reina Valera es la que usan prácticamente las iglesias protestantes. ¿Habrá alguna otra pregunta o alguien que quiera añadir algo a esta clase? Mis hermanos, ¿habrá alguna reflexión? ¿Algo que quiera decir usted?
Amén, pastor, por acá, Alejandro Alejandro. Molina, de Constitución, pastor. Con respecto de las traducciones y cuando estuvo fuerte en el ingreso a la NBI, yo recuerdo que como corporación nosotros tuvimos capacitaciones o en seminarios y nos orientaron a que la NBI no era acertada como para que nosotros la dejáramos como base y fuéramos descartando la Reina Valera. Entonces, incluso nos citaron versículos, cruzábamos versículos y claramente había una distorsión que para alguien que no tenga el entendimiento claro, se prestaba para confusión o eventualmente cambiaba, ¿no?, la esencia, como decía usted. Incluso han aparecido versiones de que corriente atea o corriente progresista están como detrás de de la NBI, incluso LGTB están en la fuente misma donde se escribió o se tradujo como de mala forma para hacer caer a los cristianos, la NBI. No sé si usted tiene confirmación o eventualmente Sí, puede sugerir. sí, no, es así. Mira, si tú te metes a YouTube y haces una simple pregunta al YouTube con respecto a la NBI, y van a ver varios reportajes o varios artículos acerca de la poca confiabilidad que tiene la versión NBI, ¿ya? Eso es así. Hay palabras que le sacaron a ciertos textos, por lo tanto, no es una fuente, no es un libro o una versión muy real o verídica o confiable para, como bien dices tú, una persona nueva, ¿ya? Yo tengo de base de estudio mi Reina Valera, la tengo subrayada y la empasté nuevamente, pero también uso la nueva traducción viviente porque esa tiene un lenguaje también mucho más actualizado y cuando tengo que preparar un tema me da una mayor visión también, como para poder dar respaldo a lo que quiero decir, ¿ya? Pero si hoy en día hay una fuente o una versión confiable, yo me voy 100% por la Reina Valera, ¿ya? Es un libro con el cual se puede entender fácilmente. Hay algunas palabras en el Antiguo Testamento que a lo mejor hay que buscarla en el diccionario bíblico qué significa, ¿ya? Pero la Reina Valera sirve de base. Pero si nos vamos al texto más cercano, la Reina Valera tampoco lo es, ¿ya? Porque imagínate, es la copia de la copia de la copia. Entonces, nosotros tenemos una copia del año 60. ¿Qué pasó en el año 800, 1800? ¿Qué pasó en el año 1400? La Reina Valera no estaba. Habían otras versiones, estaba la versión del oso, estaba la versión de la Nueva Jerusalén. Entonces, estas copias, uno no puede decir que la Reina Valera es el texto original, no, no es así, porque el texto original de una u otra forma se perdió el texto original, sino que han sacado en ese tiempo, no habían fotocopias, no había máquina fotográfica, entonces los escribas iban copiando literalmente. Entonces, ¿tú crees que puede haber existido una equivocación? Hoy en día le podríamos decir una coma, ¿ah? O el sentido de una frase, perfectamente. Pero el texto más cercano, ahora, los textos que encontraron en el Mar Muerto, de una u otra forma reafirman que tenemos una copia mucho más cercana y veraz del texto original. Pero como te digo, lo que tenemos hoy en día son copias de copias de copias, pero es lo más cercano. Y han habido nuevas versiones. Yo te digo, hay jóvenes que no ocupan la Reina Valera, ocupan la nueva traducción viviente, ocupan Dios habla hoy, al igual latinoamericana. que usted, yo hago lo mismo. Yo tengo de base la Reina Valera, pero tengo la nueva traducción viviente,
la Nueva Biblia Viva, la traducción del lenguaje actual, Sí, sobre todo en el Antiguo Testamento, como dice usted, hay algunas palabras que están en la idiosincrasia de ellos, sí, cierto que uno no las entiende, es como cuando ahora, por ejemplo, estábamos en el mes de la Biblia, yo hice 2 estudios en la iglesia, y le explicaba que en el original es como si nosotros escribiéramos cosas en chileno sí, y en España no nos van a entender. Entonces ellos correcto. van a traducir lo que nosotros hablamos en chileno al lenguaje español y lo más probable es que no sea la misma palabra en el mismo sentido. Mira, si ustedes tienen la posibilidad, ¿ya? Si tienen ustedes la posibilidad en algún minuto, en un evento grande, una conferencia que ustedes tengan, ustedes pueden ponerse de acuerdo con el seminario Alianza, y el seminario Alianza tiene una, una cantidad de versiones de la Biblia, son como más de 60 versiones distintas, inclusive está hasta la Biblia del oso, ¿ya? Hay versiones antiguas que con mucho cuidado la tienen y la tienen para la exposición. Sería muy bueno que a lo mejor en un evento grande que ustedes tengan, una convención, a lo mejor pudiesen pedir esta exposición de Biblia, que sería muy bueno que pudieran ver ustedes la cantidad de versiones antiguas, antes de la 1960, de la cual los misioneros no llegaron con la Reina Valera del 60, los misioneros llegaron con otras versiones a predicar el evangelio acá a Chile. Entonces, de una u otra forma, no podemos caer tampoco en ser tan estrictos y decir, no, la única es la Reina Valera. No, No, claro. los misioneros llegaron con otra versión y después fueron ocupando, cuando llegó el periodo del 60, la de 1945, la Reina Valera del 45 también. Cambió palabra y cambió de una otra forma también la frase, pero no el sentido. Aquí en Constitución recuerdo yo que el pastor Marco Cabrera de la Alianza trajo la exposición de esas Biblias, Mira, claro que pero, sí. pero nosotros tuvimos topón de actividad y no pude participar yo. Entonces lo voy a contactar a él, al pastor Marco de acá de Constitución. Sí, sería muy bueno. A través del SEM se puede hacer alguna gestión y lo más probable es que se pueda dar Se esa puede tener. instancia. Sí, 8 no, de agradecido, noviembre, pastor. 8 Agradecido. de noviembre puede ser. Eso, no me quise adelantar, pero hay una Vamos a actividad coordinar, modesta. Pastor Mauricio. Sí, claro que sí. Yo le voy a mandar el contacto del rector del seminario, hermana Carolina, para que ahí puedan hacer la gestión y si es a través de la alianza no va a haber ningún problema. ¿Ya? Gracias, Pastor. Listo, mis hermanos. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Yo me comprometo a mandarles información de versión del texto interlineal, que ese está en PDF. Y ahí tú te puedes dar cuenta el sentido original de las palabras en griego. De hecho, yo no sé si ustedes tienen algún ramo de griego en el seminario, pero yo me recuerdo que cuando hice el seminario teníamos un semestre de griego y realmente el sentido y lo que significa muchas veces la palabra realmente cambia el sentido de lo que quería decir el texto y verdaderamente nos da más luz como para poder tener una mejor interpretación del texto. ¿Alguna consulta, mis hermanos? Sí, Pastor Mauricio de acá de Talagante, Pastor Manuel Burgos. Hola, pastor. Hola, sabe si estoy tratando de descargar, si bien están en PDF, los textos que usted acaba de señalar ahí, pero no me aparece ninguna opción cómo poder guardar esa descarga del PDF. Ya busca ahí todavía, no sé si el pastor Alejandro me puede ayudar, no sé, pero por ejemplo, pincho ya, por ejemplo, HTTP, recursos bíblicos ya, y me sale el PDF y todo, pero no me aparece ninguna opción como para guardar. Entonces estaba intentando seleccionarlo y pegarlo en Word, pero es todo un show, entonces a veces quedan descompaginados. Esa es mi duda. A lo mejor lo puede guardar como link ahí en favorito, porque si son Ya. páginas de estudio, lo puede guardar como favorito y lo pega ahí en el escritorio y va a Ya, tener acceso Ya. inmediatamente al link. Ya, pastor, gracias.
es como material de estudio, porque ahí, por ejemplo, aparece la clase 4, que es la confiabilidad de las escrituras, y descarga el manuscrito en formato Word. A ver. Sí, sí. Lo puede dejar como favorito, Pastor. Lo deja como material de estudio ahí en su escritorio. Ya, gracias, pastor. Ahí lo intentaré. Parece entonces, mis hermanos pastores, que ya estaríamos con esta clase. Yo ya envié el PDF, la presentación, y yo me comprometo a mandarle algunas versiones del interlineal en PDF ahí en el WhatsApp que tenemos, para que ustedes lo puedan ahí tener y descargar. Y como de R.C. Sproul, cómo estudiar la Biblia, y la introducción a la Biblia, que es un material. En el seminario, lo que es la confiabilidad o el estudio del canon toma todo un semestre, ¿ya? Y nosotros lo estamos viendo aquí desde la perspectiva apologética, lo estamos viendo en una hora, así es que no es mucho lo que podemos escudriñar con respecto a este tema. Perfecto. Mis hermanos pastores, que el Señor les bendiga. Entonces, me disculpan nuevamente el impasse. Espero ya no vuelva a ocurrir esto en la próxima clase. Hermano Alejandro Molina, ¿tú puedes despedirnos con la última oración? Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro al Señor, entonces. Amado Padre, en esta hora, a través de Jesucristo, vamos a tu presencia en esta jornada que termina en su primera instancia, donde